encargada en pediatría del grupo de consultorios ambulatorios. Ahí en algún dolor le estaba fumando, parece, ¿verdad? Menos eso que le hice vacunadito la otra vez y igual. Ya se vacunaron todos los países. Bueno, nos toca hablar de dengue, ¿verdad? Que es un tema que siempre está vigente. Estamos actualmente en epidemia de dengue, ¿verdad? Nosotros, si ya somos un país endémico en que todo el año hay circulación del virus, ¿verdad? Se considera que cada vez hay un aumento mayor de casos, no solamente en nuestro país, sino también en la región como en Brasil y en Argentina, que antiguamente ellos prácticamente no tenían tantos casos como nosotros. Como se sabe, el dengue es una enfermedad viral que está causada por el virus del dengue, que pertenece al género Flavivirus, de la familia Flavivirus, y que son arbovirus, pertenece al grupo de arbovirosis, que está transmitida por picaduras de los mosquitos. Sabemos que los vectores son los mosquitos de la especie Aedes, sobre todo la Aedes aegypti, que es el mismo que transmite también, ¿verdad? Chikungunya. Bueno, en realidad no sabemos sabemos que existen 4 serotipos del virus del dengue, el DES 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y que la afectación por cada uno de ellos ya deja inmunidad de por vida. Pero podemos infectarnos 4 veces, que cada cuadro que nosotros hagamos puede ser más grave aún, ¿verdad? Es decir, hicimos un caso de dengue, el siguiente caso puede tener mayor gravedad y así sucesivamente, ¿verdad? Circularon en nuestro país todos los serotipos, ¿verdad? Los 4 serotipos, y a partir del 2003 el serotipo predominante es el DEN3. Y como les dije, nuestro país ya es un país endémico, es decir, ya no hay una estación, el virus circula todo el año, ¿verdad? O sea, podemos tener dengue en cualquier época del año, si bien esta época del verano, otoño, es la de mayor cantidad de casos siempre, ¿verdad? Se considera que el dengue es una sola enfermedad, pero puede tener diferentes expresiones clínicas y que la evolución puede ser diferente de paciente a paciente, ¿verdad? O sea, algunos pacientes pueden hacer solo en la fase febril y algunos pueden evolucionar hacia la fase clínica. Bueno, este es el ciclo, ¿verdad? De cómo se transmite el mosquito sano cuando le indica a un paciente que está enfermo con dengue, ¿verdad? Que está en el periodo de epidemia. El periodo de epidemia es cuando está replicándose el virus en el huésped, que dura más o menos de 4 a 5 días. En ese periodo el mosquito le pica al paciente con dengue, se transmite y el mosquito tiene un periodo de incubación a través de 10 a 12 días para convertirse en transmisor, picarle de vuelta a una persona sana y así se sigue manteniendo el ciclo. Por eso es que siempre insistimos, ¿verdad?, en la eliminación de los criaderos, del mosquito, ¿verdad?, los focos donde pueden estar incubándose los mosquitos, porque son ellos que transmiten la enfermedad. Como les dije, el dengue es una enfermedad sistémica de espectro amplio que puede incluir diferentes formas de manifestaciones clínicas. Tiene un periodo de incubación de 2 a 7 días y tiene característicamente 3 fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. No todos los pacientes van a hacer las 3 fases, ¿sí? Algunos van a pasar de la fase febril a la fase de recuperación y un escaso porcentaje es el que va a ser la fase crítica, que es el periodo de gravedad y el paciente que puede evolucionar incluso hacia la muerte. Bueno, este cuadrito es el que define bastante bien cómo se presenta, ¿verdad?, tanto clínicamente como laboratorialmente la enfermedad por el virus del dengue. Ahí tenemos la fase febril, que es la primera fase, en el mosquito, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase febril se define, como su nombre lo dice, por el cuadro de fiebre, ¿verdad? La fiebre en el dengue puede durar de 2 a 7 días, o sea, podemos tener hasta una semana de fiebre, ¿verdad? Y generalmente es una fiebre alta, persistente, que puede ir acompañado de otros síntomas. Podemos tener cefalea, el dolor retrocular, mialgias, a veces incluso dolores articulares que pueden simular otras enfermedades, náuseas, vómitos, diarreas,
fase, la deshidratación por el cuadro febril. Por eso es que insistimos mucho que el paciente con dengue tiene que hidratarse abundantemente, ¿sí? Y laboratorialmente, ¿qué es lo que tenemos? El hemograma, que generalmente lo que le define y lo que nosotros más nos fijamos siempre es el hematocrit, ¿sí? Que eso nos va a dar el predictor de gravedad del paciente del dengue. En el hemograma también vamos a tener leucopenia, que es característico del dengue, y plaquetopenia, ¿verdad? Son las dos cosas que siempre le caracterizan. Y el hematocrito, que puede ir en aumento según evolucione o no hacia una fase crítica, ¿sí? Desde el punto de vista de la viremia, para hacer el diagnóstico específico, porque sabemos que varios virus pueden simular la misma enfermedad en esta fase febril, ¿verdad? No todo paciente con fiebre es igual a dengue. En este momento tenemos circulación también de influenza, de COVID, ¿verdad? Y se manifiestan exactamente igual al comienzo del cuadro, ¿sí? Todos se manifiestan con fiebre, cefalea, dolor muscular, mialgia, dolor de cuerpo, etc., ¿verdad? Entonces, es difícil que solo por el cuadro clínico nosotros ya hagamos el diagnóstico. Vemos pacientes que vienen con fiebre y dolor de garganta y pensamos, es influenza. Hacemos tomograma a las 24-48 horas y es dengue, ¿verdad? Pero curso igual con dolor de garganta, por ejemplo. Desde el punto de vista, como les dije, de la serología y la virología, es el periodo de la viremia. Entonces, lo que vamos a tener positivo en esa fase es la presencia del antígeno NS1, ¿sí? El NS1 tiene un periodo donde es más positivo entre los 2 a 5 días, pero entre el segundo y tercer día es la posibilidad mayor de tener positividad del NS1, ¿sí? El tema entre los 5 y 7 días es siempre ya el final de la fase febril generalmente, y muchas veces el NS1 ya da negativo y los anticuerpos todavía no positivizan. Pasado el periodo febril, algunos pacientes pueden evolucionar hacia la fase crítica. La fase crítica es la que se presentan aquellos pacientes que tienen signos de alarma, ¿verdad? Que son aquellos cuales van a ser los signos de alarma en el dengue. La presencia de vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, sangrados, ¿verdad? Alteración del sensorio, podemos tener ya acumulación de líquido por ecografía, ¿verdad? Ascitis, derrame pleural y engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. Eso se ve característicamente en la fase crítica, que lo que le caracteriza también es la extravasación de líquido a un tercer espacio. Hay aumento de la permeabilidad y por eso hay acumulación de líquido en tercer espacio. O sea, la ascitis, el derrame, puede haber derrame pericárdico incluso. Laboratorialmente, ¿qué vamos a tener ahí en la fase crítica? El aumento del hematocrito, porque como hay un aumento de la permeabilidad vascular, hay fuga capilar y eso hace que haya una hemoconcentración. Entonces, nuestro parámetro de que ese paciente está entrando en fase crítica va a ser el aumento del hematocrito. No va a ser la leucopenia, ¿verdad? Porque a veces los familiares o incluso médicos se preocupan porque los glóbulos blancos bajaron mucho. Eso es característico del dengue, ¿verdad? Y va a estar así probablemente una semana hasta que el paciente comience a recuperar de vuelta. La misma cosa con respecto a las plaquetas. Vamos a tener descenso de plaquetas. Nosotros vemos en la práctica que algunos pacientes llegan con 20.000, 30.000, incluso 10.000 plaquetas, ¿verdad? Y el sangrado en el dengue no se debe solamente a la plaquetopenia, hay varios factores en los que están implicados. Esa fase crítica dura entre 24 a 48 horas, o sea, es el periodo en el que el paciente o sale de ese cuadro o evoluciona hacia la forma grave del choque, ¿sí? Que incluso puede fallecer con falla multiorgánica, ¿verdad? Y posteriormente el paciente pasa esa fase crítica hasta la fase de recuperación, ¿verdad? La fase de recuperación, incluso hay pacientes que hicieron solamente la fase febril y la fase de recuperación. No todos van a hacer la fase crítica, ¿sí? En la fase crítica comienzan a aparecer los anticuerpos, ¿verdad? Porque dijimos que característicamente aparece luego de la fase febril. En esa fase es cuando hay que tener, porque muchos pacientes creen que pasó el cuadro febril y ya se curó, ya terminó la enfermedad. Justamente en el periodo de efervescencia de la fiebre es cuando el paciente puede entrar en esa fase crítica. Por eso es que en ese periodo hay que estar atento a la aparición de los signos de alarma del dengue, ¿sí? Y la fase de recuperación, que es el proceso en el que el paciente comienza ya, si hubo derrame, el periodo de reabsorción de líquidos, ¿verdad? Porque lo que más
solemos ver en esta fase crítica, es como que hay que cargarle al paciente, muchas veces podemos sobrecargarle también, ¿verdad? O sea, hiperhidratarle ya en el intento de mejorar su estado general, ¿verdad? Y ahí comienza, laboratorialmente comienza a haber aumento de las plaquetas, aumento de los glóbulos blancos y el descenso otra vez del hematocrit. Desde el punto de vista de la serología, la presencia de anticuerpos IgM, acuérdense que es marcador de enfermedad actual, y IgG, que ya es cicatriz, ¿sí? La presencia de los anticuerpos aparecen a partir del 5º al 7º día, ¿verdad? Con mayor certeza a partir del 7º día. Por eso que muchas veces les decimos que nosotros no podemos tener a veces el diagnóstico confirmado hasta después de la semana, porque lo que nos da la confirmación es la presencia de anticuerpos. ¿Se entiende más? Bueno, actualmente la clasificación del dengue es dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y el dengue severo o dengue grave. Hablamos de dengue probable cuando hablan de que viven o viajó a áreas endémicas de dengue, o sea, siempre un cuadro que va a ser probable. Y dos de los siguientes criterios: náuseas o vómitos, rash, el rash eritematoso característico del dengue, que generalmente aparece al final del cuadro, la presencia de mialgias, artralgias, la presencia de petequias o test del torniquete positivo y la leucopenia. Pero la leucopenia, por ejemplo, se ve también en otros cuadros virales. Nosotros podemos tener influenza que da con leucopenia, COVID que da con leucopenia, ¿verdad? O sea, no es exclusivo del dengue, la leucopenia, ¿sí? Y eso es confirmado por laboratorio. Con signos de alarma, como les dije, los signos de alarma son el dolor abdominal intenso y continuo, ¿verdad? La presencia de vómitos persistentes. Cuando se habla de vómitos persistentes, se habla de más de 3 vómitos en media hora o más de 6 vómitos en 6 horas. No es porque el paciente vomitó una vez que ese ya es un signo de alarma, ¿sí? Es vómito persistente. La presencia y la acumulación de líquidos, como les dije, derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, hablan a favor de un dengue grave. El sangrado de mucosas, podemos tener sangrado incluso con pacientes que están con plaquetas normales, porque también tenemos un aumento de la fragilidad capilar, de la permeabilidad, etc. Alteración del sensorio, si el paciente está irritable, está somnoliento, ese es un paciente que es de cuidado. Hepatomegalia mayor a 2 centímetros, esto sería ya en un paciente adulto o adolescente, porque en pediatría nosotros sabemos que el hígado normalmente se palpa, ¿verdad?, hasta los 4 o 5 años, ¿verdad? Se palpa a 2 a 3 veces del día. Y laboratorialmente el aumento del hematocrito junto con la caída de las plaquetas. Entonces serían los signos de alarma en un paciente con dengue que nos puede decir que está evolucionando hacia la fase clínica. Y ese paciente puede también ir hacia un dengue grave, en el que hay escape severo de fluido, hemorragia severa y daño severo de órganos. Los órganos principales que son afectados, el hígado, ¿verdad?, que pueden tener un aumento de las transaminasas mayor a 1000, ¿verdad?, que habla incluso de una insuficiencia hepática, alteración del sensorio, nivel del sistema nervioso central y afectación del corazón y otros órganos. O sea, podemos entrar en falla multiorgánica incluso en un paciente con dengue. Bueno, esto es lo que ya les hablé, ¿verdad?, la fase febril, que es la primera fase, que puede durar de 2 a 7 días y que puede evolucionar hacia la recuperación completa o hacia la forma grave, depende de cada paciente. O sea, nosotros no sabemos cómo va a evolucionar ese paciente con dengue. Hoy comienza con fiebre, pero solamente el tiempo nos va a decir la evolución de cada paciente. Y como les dije, va acompañado de otros síntomas como malestar, anorexia, vómitos, puede haber cefaleas, mialgias, artralgias, malestar general. Bueno, laboratorialmente les dije que el hemograma, a veces se apuran mucho en hacer el hemograma en un paciente con cuadro crónico. En el primer día probablemente no vamos a tener ninguna alteración todavía, ¿verdad? Por eso es que siempre que viene un paciente con fiebre a la consulta, es importante que ustedes esperen por lo menos 24 horas antes de hacerle un análisis, ¿verdad? La fiebre, como siempre les digo, no es un signo de peligro, es enseñarles a bajar la temperatura, darles su paracetamol, medios físicos, hidratación, y se espera las 24 horas por lo menos para poder hacerle su laboratorio, porque muchas veces
se le hace en el primer día y el hemograma está normal, no nos dice nada, ¿verdad? Entonces le clavamos de balde, usamos de balde, entonces hay que volver a repetir. Generalmente a partir de las 24 a 48 horas que vamos a tener ya la leucopenia característica del dengue. Al haber leucopenia hay también un predominio de linfocitos que es característico también por ser un cuadro viral y puede haber o no ya plaquetopenia. En algunos casos ya podemos tener también aumento de las enzimas hepáticas, de las transaminasas, ¿verdad? Eso es del grado variable. Bueno, condiciones que imitan dengue, sobre todo en la fase febril, como les dije. Nosotros tenemos varios virus circulantes en este mismo momento y que todos simulan prácticamente el dengue, ¿verdad? Si no me digo influenza, como les dije, influenza. Ya se reportaron casos de sarampión también en la región e incluso hablaron de un caso en Central ahora. El síndrome de mononucleosis infecciosa que también puede comenzar de la misma forma. Chikungunya, como les dije, es transmitido por el mismo vector. ¿Se acuerdan que tuvimos una epidemia muy grande de chikungunya el año pasado? La diferencia básicamente con el dengue es la mayor afectación articular de la chikungunya, ¿verdad? Pero después el resto es prácticamente igual. Entonces, y el COVID que también tenemos circulando, que algunos casos de COVID cursan con cuadro respiratorio y otros con cuadro gastrointestinal, ¿verdad? Con presencia de diarrea, vómito, dolor abdominal. La misma cosa en lo que se refiere a la aparición del rash. A veces en pediatría vemos que las madres ya le traen porque tuvo fiebre un día y después ya le aparece el rash, ¿verdad? Las enfermedades exantemáticas en pediatría casi siempre son causadas por virus y son autolimitadas, pero son, como ven ustedes, hay una serie de enfermedades que pueden causar así y que no son dengue. Por ejemplo, la rubéola, el sarampión, escarlatina, que es un cuadro bacteriano que sí tenemos que tratar con antibióticos, que tiene un cuadro clínico diferente, ¿verdad? Y el exantema también es diferente. La escarlatina es característica de la piel de lija. Ustedes van a sentir que no es el rash del dengue, que es rosadito, pruriginoso. En la escarlatina es una piel áspera, piel de gallina o piel de lija. Y característicamente afecta la zona de los pliegues. Y puede ir acompañado también de una amigdalina purulenta, la lengua frangüesa, tiene otras características además. La meningococcemia, que es un cuadro sumamente grave y la evolución es muy rápida. Generalmente el paciente comienza con fiebre y en horas evoluciona hacia un cuadro grave, o sea, va a ser diferente otra vez del dengue. Y tiene un rash petequial, diferente otra vez, ¿verdad? No es solamente que tiene un exantema rosadito, ¿verdad? Sino que es petequial. La chikungunya puede dar un cuadro parecido, pero incluso vemos que en algunos pacientes que evolucionan con ampollas, con vesículas, ampollas de la piel. Como les dije, algunos pacientes se presentan también durante el cuadro febril con dolor abdominal y diarrea. Existen otros, como por ejemplo el rotavirus y el COVID, que también pueden dar estas mismas manifestaciones. Los que presentan manifestaciones neurológicas, como las encefalitis virales, convulsión febril. Bueno, durante la fase crítica, que lo que dijimos que le caracteriza son los signos de alarma, podemos tener un diagnóstico diferencial por un abdomen agudo, por ejemplo. Ya tuvimos pacientes que en epidemias pasadas se les operó como apendicitis aguda y eran dengue. Entonces, siempre hacer el diagnóstico diferencial. La medicina no es todo 100%, ¿verdad? Hay que siempre, como yo les digo a ustedes, ver un paciente que llega a la urgencia, es examinar historia clínica, antecedentes y hacer un todo del paciente. Examinen siempre, ¿verdad? Porque se les puede pasar por alto y lo importante también es siempre ver la evolución del paciente. Como les dije, en la fase crítica el dolor abdominal puede ser intenso. Muchas veces tenemos una ecografía y vemos que hay derrame, ¿verdad? Que hay ascitis, entonces eso nos va a orientar hacia otro lado. Una colecistitis aguda también puede simular perforación, hepatitis viral, de hecho que el dengue en sí afecta el hígado. No sé si de repente ustedes escuchan cuando la gente dice no tomen el paracetamol porque el paracetamol lo que te mata en el dengue. No, el paracetamol te mata en el dengue. El dengue grave hace una afectación hepática importante, ¿verdad? Tuvimos ahora por ejemplo pacientes que llegaron a 800 ahí, aparentemente están bien, que se alimentan, no vomitan, pero siguen con las enzimas muy altas, o sea, hace un toque hepático por el virus. Y acuérdense que el paracetamol es hepatotóxico también, entonces ahí se suman dos factores, ¿verdad? La afectación por el mismo virus y más
más la toxicidad medicamentosa, ¿verdad? De la que no tenemos que abusar de la dosis sobre todo. Cetoacidosis diabética. En pediatría nosotros vamos a ver que el debut de una diabetes generalmente es con cuadros de dolor abdominal intenso, vómitos, y son crisis de debut de una diabetes que debutan ya con una cetoacidosis. Y los pacientes que evolucionan por choque estético, que también hay que hacer el diagnóstico diferencial. O sea, ustedes ven que hay un sinfín de enfermedades que pueden simular dengue y que no todo es dengue, ¿verdad? Yo siempre les digo, acuérdense que no porque hay epidemia de dengue, todas las enfermedades son dengue. Siempre tenemos que estar atentos a las otras patologías que siguen existiendo. O sea, siempre examinar, preguntar y corroborar a ver si el cuadro clínico es acorde o no a su laboratorio. Bueno, la fase crítica, como ya les dije, que generalmente se presenta una vez que la fiebre disminuye, ¿verdad? En el periodo de efervescencia de la fiebre es cuando aparecen los signos de gravedad que nos pueden orientar que ese paciente está evolucionando hacia la fase crítica. Y la base fisiopatológica es la presencia del fenómeno de fuga capilar. Hay un aumento de la permeabilidad vascular y eso hace que haya una extravasación de líquido a un tercer espacio y que eso vamos a ver por el aumento del hematocrito. Este periodo de escape de plasma en general dura 24 a 48 horas y después de lo cual comienza ya la reabsorción si hay que evolucionar hacia el choque. Bueno, como nosotros sabemos que está entrando en fase crítica, los signos de alarma que ya dijimos, ¿sí? Esto es igual para todos. Ustedes van a ver en pediatría, van a ver en clínica, van a ver en cualquier especialidad. O sea, la enfermedad es única. Tiene algunas de repente características en la edad pediátrica, pero la enfermedad es igual, el signo de alarma. Dolor abdominal, vómitos, sangrados, vómitos con sangre, cualquier tipo de sangrado. De repente todavía no está en su periodo de menstruación y comienza a ser un sangrado importante, ¿verdad? Que muchas veces les traen por eso también la consulta. Bueno, acumulación de líquidos, cambio de fiebre a hipotermia, consudoración, hipotimia, alteración del estado mental, la hepatomegalia, como les dije, en los adultos, el aumento del hematocrito con descenso de plaquetas y por ecografía el engrosamiento de la pared vesicular. En los pacientes que son más graves, ¿verdad? Podemos tener criterios de choque, con presencia de pulso débil, presión diferencial, compromiso visceral, encefalitis, miocarditis o daño hepático severo. Y aquí vamos a seguir entendiendo que nuestro laboratorio más importante es el aumento del hematocrito, ¿verdad? Por eso que se dice monitorizar prácticamente cada 12, depende de la evolución del paciente, ¿verdad? El dengue grave, que se caracteriza por la presencia de choque, o sea, ese mismo paciente que entró en fase crítica empeora y va a evolucionar hacia un choque. Acumulación de líquidos con distrés respiratorio, ¿verdad? Incluso el paciente dice me duele, no puedo respirar, me falta aire, ¿verdad? Va a requerir aporte de oxígeno. Hemorragia severa según los diferentes pacientes y el compromiso visceral. Y finalmente, si el paciente pasa esa fase crítica, podemos entrar en la fase de efervescencia, en la que hay una reabsorción gradual de fluidos. Y hay mejoría del estado general. Tenemos que, aquí generalmente aparece el exantema, el clásico exantema del dengue, que se describe como islas blancas en un mar rojo. O sea, ustedes ven que todo está rojo, hay una vasodilatación, ustedes la aprietan, está todo rojo y quedan áreas blancas de repente, ¿verdad? Característicamente el exantema del dengue es pruriginoso, ¿sí? Y dura 2 a 3 días, a diferencia de los otros exantemas que no son pruriginosos. Aquí comienza a estabilizarse el hematocrito y comienza ya a haber aumento de los leucocitos, ¿verdad? O sea, generalmente a la semana tenemos ya un aumento de los glóbulos blancos. Las plaquetas pueden demorar un poco más en recuperarse. No sé si se ve bien, pero así es como se ve el paciente con dengue, ya con el exantema característico. Signos de choque en un paciente. Tener en cuenta siempre los pacientes con comorbilidades, ¿verdad? Que son pacientes que pueden evolucionar hacia un cuadro grave. El embarazo, las edades extremas, en pediatría los menores de 1 año, los lactantes, son los que pueden hacer formas graves con mayor frecuencia. Los adultos mayores, cualquier paciente que tenga una patología de base, la obesidad, diabetes, desnutrición,
alguna colagenosis, paciente oncológico, pacientes que estén en tratamiento con anticoagulantes o corticoides, y tener en cuenta aquel paciente que tiene riesgo social siempre, ¿verdad? Un paciente que vive solo o que no tiene acceso a una unidad de salud, ¿verdad? Es un paciente de riesgo. ¿Por qué? Porque puede empeorar en la casa y nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? No tiene que ir a ayuda. Bueno, esto es lo que ya hablamos. Generalmente en el centro de leucocitos, general 4000, a prevención de linfocitos, y se normaliza generalmente entre los 7 y 10 días. La leucocitosis podemos ver como asociada a formas graves, el descenso en el recuento de plaquetas y el hematocito aumentado como signo de hemoconcentración. Bueno, para el diagnóstico tenemos los métodos serológicos, el aislamiento viral y los antígenos y la presencia de antígenos virales. Vamos a comenzar por abajo, la determinación del antígeno NS1, que podemos ver como en los primeros 5 días de enfermedad febril, ¿verdad? Con más, con más incidencia entre el segundo al cuarto día. El aislamiento de virus por cultivo, por PCR, generalmente nosotros no hacemos de rutina, solamente si estamos sospechando de que hay una nueva cepa que está circulando, ¿verdad? Pero no se hace de rutina, ¿verdad? Y la presencia de anticuerpos que aparecen a partir del 5º a 7º día. IgM, como les dije, que es el marcador de infección actual. IgG, en fase aguda, quienes ya tuvieron un cuadro previo, solo sirve para el diagnóstico, sí presenta un aumento de 4 veces el pico. Bueno, acá les puse un cuadrito para que puedan tener en cuenta, ¿verdad? No sé si ya pasaron por la urgencia. Acá el ministerio tiene un panel, ¿verdad? Que de una vez te hace NS1, IgG, IgM. O sea, no es que vos pedís más, te hacen todo, ¿verdad? De una vez. Entonces, de repente se confunden más todavía, ¿verdad? Por ejemplo, tiene NS1 positivo, pero IgG, IgG negativo, es un probable dengue, ¿verdad? En cambio, tiene un NS1 negativo, ya tiene IgM positivo, IgG negativo, también puede ser un dengue primario que esté en su 5º o 6º día, ¿verdad? Entonces todavía no salió su IgG y NS1 ya negativizó, ¿verdad? Cuando tiene NS1, IgM negativo, IgG positivo, ese ya tuvo un dengue hace un tiempo, o sea, no es su cuadro actual, ya fue dengue en otra época, ya tuvo. Si el NS1 es negativo, IgM e IgG positivo, es un dengue primario también convaleciente probable, ¿sí? Ya está más de 5 a 7 días de evolución. O puede ser incluso un paciente que ya tuvo dengue antes y que ahora volvió a tener, ¿sí? Si el NS1 es positivo, IgM negativo, IgG positivo, probable dengue secundario, que ya tiene IgG positivo también. Si tiene NS1, IgM positivo, IgG negativo, probable dengue primario. Y si ustedes tienen igual toda la serología negativa, eso no descarta dengue, ¿sí? Porque puede ser que todavía no hagamos, o sea, no dé positivo su NS1. A veces, como les digo, en el primer día le hacen un análisis, sale todo negativo, ¿verdad? Entonces eso no descarta. Por eso es que hay que esperar siempre la evolución del paciente y según los días tener en cuenta qué estudios le van a pedir. Bueno, eso es lo que ya hablamos, diagnóstico diferencial. Actualmente, cuando nosotros vamos a hablar de tratamiento en el dengue, dividimos en los grupos. El grupo A, que es el dengue sin signos de alarma. Es aquel paciente que tiene solamente el cuadro febril, dolor de cuerpo, malestar, pero se está hidratando, no vomita, no tiene ningún otro síntoma. Ese paciente se va a manejar en la casa en manejo ambulatorial y acuérdense del uso de mosquitero, ¿verdad? Porque es la forma de cortar la transmisión también, ¿verdad? Del virus. Sería lo ideal, sí. Usar paracetamol, que es el antifebril que estamos usando, ¿verdad? Para los pacientes con dengue. La dosis es 10 a 15 miligramos kilopeso dosis cada 6 horas y no pasar la dosis de 60 miligramos día, kilopeso día. En adultos podemos usar hasta 4 gramos día, que da 1 gramo cada 6 horas más o menos, ¿verdad? Pero no pasar de esa dosis máxima. No usar AINES como aspirina y ibuprofeno por el aumento de la incidencia de sangrado que podamos tener, ¿verdad? No se requiere uso de antibióticos ni corticoides.
asociado con mayor incidencia de sangrado náusea se puede usar. Lo que sí, no usar aspirina en los fríos AINES. Líquido vía oral, asegurarse una ingesta adecuada de líquidos, para 2 a 3 litros por día prácticamente. El control médico cada 24 horas hasta 48 horas de ceder la fiebre. Y avisarle siempre a los familiares de los signos de alarma. Si se presentan signos de alarma, tienen que acudir de forma urgente a la consulta. El grupo B1, o sea, el grupo B se divide en B1 y B2. B1 son aquellos pacientes con dengue con comorbilidad, pero sin signos de alarma. Es decir, aquel paciente que es obeso o diabético, con cardiópata o que está anticoagulado, pero no presenta signos de alarma. En este caso se sugiere internación para observación, porque es un paciente que sabemos que puede evolucionar hacia una forma grave. Líquidos también vía oral supervisado, si no tolera vía oral, hidratación endovenosa, dosis de mantenimiento, excepto si está deshidratado. Si está deshidratado, le van a hacer según el grado de deshidratación. Si hay algo sangrado como localizado como epistaxis, considerar taponamiento, otra vez paracetamol, para 10 a 15 miligramos kilo peso dosis, no aspirina, no AINES, y reevaluar según la evolución clínica. Si se detectan signos de alarma, pasa al grupo B2. Si el paciente mejora, ¿verdad?, se hidrata todo, ¿verdad?, está y puede ir a la casa. El grupo B2 es el dengue con signos de alarma. Ese paciente tiene que estar internado, siempre estabilizar al paciente, oxígeno, el paciente con signos tempranos de choque y líquidos, ¿verdad? En el tema del dengue es importante hacer las pequeñas cargas, ¿verdad?, porque es un paciente que se deshidrata y sabemos que ese paciente que está con signos de alarma está entrando en la fase crítica, en el periodo de la fase de fuga capilar. Entonces se inician cargas a 10 ml por kilo en 1 hora. Las cargas siempre se hacen con solución salina, que sería el suelo fisiológico o Rinker. No hacer cargas con glucosado, por ejemplo, ni con electrolitos. O sea, solamente suelo fisiológico o Rinker. Podemos hacer esas cargas hasta 3 veces según cómo esté el paciente y se va reevaluando. Si el paciente se estabiliza, se comienza a disminuir el aporte de líquidos. Porque acuérdense que les dije que el problema o las complicaciones en estas fases pueden ser sobrehidratación, ¿verdad? Nosotros podemos sobrecargarle a ese paciente de tanto líquido que le estamos pasando, ¿verdad? Entonces, disminuir la cantidad de líquido, 7 ml kilo peso hora en el menor de 15 o 5 ml kilo peso hora en el mayor de 15 por 2 horas. Si se estabiliza, se sigue bajando el nivel de volumen de líquido. Se baja a 5 ml kilo peso con 3 ml según el peso del paciente por 2 horas. Y se vuelve a obtener un hematocrito ahí para volver a evaluar cómo está ese paciente. Si el hematocrito está igual o en descenso, quiere decir que solo le estabilizamos a ese paciente, ¿verdad? Entonces ya pasará una hidratación de mantenimiento. Si sigue en ascenso, quiere decir que sigue concentrado, sigue habiendo fuga, entonces se pueden hacer nuevas cargas con suelo fisiológico a 10 ml por kilo. Control estricto de signos vitales. El paciente con dengue no es un paciente que ustedes le van a internar y le van a dejar ahí y nadie más le va a mirar. Es un paciente que tiene que estar sobre él con un balance estricto, ¿verdad?, con control de signos vitales, control de diuresis y ver cómo está su balance. Si hay hemorragias moderadas con hemoglobina y hematocrito estable, ¿qué significa eso? De repente le sangra un poco la nariz o le sangra un poco la encía, ¿verdad?, porque son sangrados mucosos que son frecuentes en el dengue. Eso no implica que sí o sí tenemos que transfundirle a ese paciente. Y si aparecen signos de choque, el paciente pasa al grupo C. Bueno, esto es el laboratorio que tendríamos que hacer a un paciente, ¿verdad?, del grupo B2, ¿verdad?, que ingresa. O sea, sí o sí su hemoglobina hematocrito, el control de plaquetas, tipificación, función renal, hepática, gasometría, electrolitos, etc. En cuanto a imagen, es importante la ecografía, ¿verdad?, para dimensionar el volumen que tienen de derrame, ¿verdad?, radiografía de tórax y ecocardio según la evolución. Y el grupo C es el paciente grave con shock, ¿verdad? Entonces, este paciente se supone que debería estar en la terapia, ¿verdad?, pero de repente sabemos que no hay disponibilidad de cama para todos, entonces ustedes tienen que estar aptos para hacer la atención también de la urgencia o donde les toque. Siempre oxigenar al paciente, ¿verdad?, un paciente grave, líquido endovenoso, aquí aumentamos el volumen a 20 ml por kilo peso, que es un boteo abierto, no es en 1 hora que le van a pasar.
corregir las acidosis, hipoglicemia, hipocalcemia. Si ese paciente se estabiliza después de todas las cargas, ¿verdad? Usted le hicieron 3 cargas, se estabilizó, se pasa a 10 ml kilo peso hora por 2 horas. Si se estabiliza, le bajan a 7 o 5 y después otra vez 5 y 3 como era en el B2. ¿Sí? Si el paciente se estabiliza, la rotación de mantenimiento. Si sigue el choque, hacerlo otra vez el hematocrito. Si ese hematocrito está en ascenso, podemos pasarle hemacel, albúmina, plasma, etc. O sea, utilizar ya otros que no sea solamente suero fisiológico. Y si el hematocrito está en descenso, pero el paciente está chocado, quiere decir que hay alguna hemorragia. Ese paciente puede estar sangrando en algún lado, alguna hemorragia interna, entonces ahí podemos valorar la transfusión de sangre en ese paciente. ¿Sí? Se considera que el hematocrito por debajo de 40 o hemoglobina menor a 10. Entonces ya hay transfusión, o sea, no van a esperar que tenga 5 de hemoglobina ese paciente. Porque acuérdense que ese paciente estaba hemoconcentrado, empezamos con 49, 50 de hematocrito, entonces cuando hay una caída, ya le pasaron todo el líquido y sigue chocado, entonces hay que evaluar eso. Si a pesar de que le transfundieron con glóbulos rojos, sigue chocado, evaluar también el concentrado de plaquetas. Y la otra cosa que tenemos que valorar, ya cuando hay un choque persistente, es si hay una insuficiencia cardíaca, de repente puede ser ya que tenga fallo de bomba ese paciente y por eso no mejora, ahora por más líquido, por más transfusión, sigue en shock. Sangrado del sistema nervioso central y si hay fallo de bomba, consideraría el uso de inotrópicos. Bueno, las alteraciones hematológicas. Yo me acuerdo cuando comenzó el dengue acá a nivel de ciudad, creo que fue en el 99 más o menos en Paraguay, que tuvimos las primeras epidemias de dengue y que no se conocía bien, así como fue con la chikungunya el año pasado, y como todo el mundo enviaba al hematólogo para que evalúe porque todos tenían leucopenia y plaquetopenia y no se conocía la enfermedad. Pero hoy día sabemos que las alteraciones hemorrágicas que tenemos en el dengue no se ve solamente por la trombocitopenia, hay una serie de factores que también intervienen. O sea, tenemos descenso de plaquetas porque hay un efecto supresor del virus a nivel de la médula, para que es transitorio. Asimismo, también las plaquetas se adhieren al endotelio por la lesión que hay a nivel endotelial. Y también se considera que hay producción de anticuerpos antiplaquetarios. O sea, hay una serie de factores que intervienen para que las plaquetas bajen. Así también tenemos trastornos de la coagulación, porque hay que recordar que todos los factores de coagulación se producen a nivel hepático. Y nosotros tenemos una cierta afectación hepática en casi todos los pacientes, ¿verdad? Entonces podemos tener disminución de los factores de coagulación, como hasta hipogliceemia, aumento de la fibrinólisis y podemos tener incluso coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Y todo esto se suma a que hay también un daño endotelial. O sea, tenemos la plaquetopenia, tenemos la alteración de los factores de coagulación y tenemos lesión del endotelio. Entonces todo eso hace que pueda haber mayor incidencia de sangrado en el paciente con dengue. ¿Se acuerdan lo que antes hablaba de dengue hemorrágico? Hoy en día nosotros ya no hablamos de dengue hemorrágico, sino que de dengue grave. Y el sangrado puede haber incluso en el bebé, porque a veces tenemos pacientes que tienen solamente una enfermedad febril, pero ya vienen con epistaxis o una gingiburra. Bueno, las transfusiones en el dengue, ayer leí una revisión otra vez de lo que cuando transfundía. Al comienzo, como les digo, cuando no se conocía, se le transfundía muchísimo plaquetas, a todos los pacientes con dengue. Después se vio que los pacientes que eran transfundidos en forma innecesaria funcionaban peor incluso. Entonces, cuando hablamos de transfusión de glóbulos rojos, como les dije, grupo A y B generalmente no hace falta. El paciente que puede requerir es el grupo C, o sea, el paciente con dengue grave en choque, ¿verdad? Y sobre todo ese paciente que presenta una caída de hematocrito después de la administración de líquidos, pero no tiene mejoría clínica. Entonces, pensar en un hemorragia interna. Ahí vamos a transfundir glóbulos rojos concentrados, no es sangre total lo que le pasamos, son glóbulos rojos concentrados y de preferencia de menos de 7 días para poder oxigenar y mejorar al paciente. Y como les dije, no vamos a esperar una caída muy importante del hematocrito. Se considera menor a 40 en niños y mujeres y menor a 45 en varones, pero siempre teniendo en cuenta el hematocrito inicial con el que ustedes le internaron a ese paciente. O sea, no es que de entrada le van a transfundir, que le cargamos, le hidratamos y
cayó el hematocrit, pero sigue sin mejorar, sigue chocado, hay que pensar entonces en alguna hemorragia. Bueno, entonces ya dijimos plasma fresco, grupo A y B, ¿no? Grupo C, evaluar, aparte del recuento de plaquetas, evaluar TP, TPA, fibrinógeno. Si el fibrinógeno es menor a 100, pasa el frío precipitado. Si el fibrinógeno es mayor a 100 y tiene TP y TPA mayor a un valor y medio de lo normal, plasma fresco congelado. Fibrinógeno es el factor 1, vuelvo a casi. Y transfusión de plaquetas no está indicado tampoco un profiláctico. Solo tenemos pacientes que se internan con signos de alarma, que sus plaquetas caen a 20.000, a 30.000, pero no tienen sangrado, no se transfunden. ¿Cuándo considerar transfusión de plaquetas? Cuando hay menor a 20.000 con sangrado moderado a severo, ya sea sangrado del sistema digestivo o del sistema nervioso central. A veces solamente por el distaxis no le transfundimos, pero si hay un sangrado importante, sí. Considerar transfusión en pacientes que tienen más de este valor si vamos a necesitar un procedimiento y tenemos que hacer una vía central, por ejemplo. Tiene que entrar una embarazada, tiene que entrar una cesárea de urgencia. Entonces, en esos casos, lo ideal es considerar tener plaquetas mayores a 70.000 para poder hacer. Entonces, en esos casos no vamos a tener que bajar a 10.000 o 20.000. Tenemos que transfundir. Bueno, cuando nosotros consideramos criterios de alta del dengue, ausencia de fiebre por 24 a 48 horas. ¿Por qué es importante esto? Como les dije. ¿Por qué? Porque cuando pasa la fiebre es cuando pueden aparecer las complicaciones. Entonces, no todavía decir ya está bien. No, 24 a 48 horas de apirexia para poder decir está de alta. Mejoría del estado clínico, recuperación del apetito, diuresis, controlar siempre, que no tenga dificultad respiratoria y estabilidad hemodinámica sin líquidos endovenosos. A veces veo que no le dan de alta porque todavía no tiene 100.000 plaquetas, no hace falta. Si el paciente estaba febril y sus plaquetas ya comienzan a subir, ya no va a bajar otra vez. O sea, no hace falta esperar que llegue a lo normal las plaquetas o los glóbulos blancos para darle de alta a un paciente, ¿sí? Lo que sí es la ausencia de fiebre y la recuperación, la mejoría del estado general. Bueno, no sé si escucharon que hay vacunas contra el dengue. Es importante esperar, si bien nosotros insistimos siempre en la eliminación de los criaderos, la higiene, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero tenemos que saber que existen vacunas contra el dengue. Esta vacuna, Qdenga, incluso están aplicando ya Argentina y Brasil, ¿verdad? Nosotros en nuestro país no contamos con esta vacuna, es la vacuna de partida, una vacuna nueva, es de virus vivos atenuado y tiene los 4 serotipos del dengue. Tiene 2 dosis, o sea, se aplican 2 dosis en 0 y 3 meses y se considera que viene a aplicarse del 80% a los 11 meses y 62% a los 36 meses. Se recomienda aplicar a partir de los 4 años de edad y como una vacuna de virus vivo está contraindicado en todos los pacientes que tengan inmunodeficiencia, pacientes que tengan un tratamiento inmunosupresor, oncológico, HIV, embarazadas y periodo de lactancia. Acá, por ejemplo, 2 grupos de riesgo ya no se pueden vacunar, las embarazadas y los menores, ¿verdad? Que son los que pueden tener patologías más graves. La Argentina comenzó a vacunar hace 2 o 3 meses con esta vacuna para buscar los grupos de riesgo, sobre todo entre los jóvenes a partir de los 4 años de edad. Y Brasil está aplicando, pero en forma particular. O sea, no vi tampoco como una campaña de vacunación del ministerio. Y nosotros aquí en Paraguay, esta vacuna luego no tenemos. La otra vacuna contra el dengue, la de Envaxia, esta vacuna fue la que nosotros tuvimos, pero solo a nivel privado. Se intentó ahora introducir en el ministerio como campaña también de vacunación, pero no se consiguió, porque se vio que al final esta vacuna evolucionaba peor en los pacientes que no tuvieron dengue y se aplicaron la vacuna. Entonces, al final, para poder aplicarse esta vacuna necesitábamos tener un estado serológico previo, o sea, la confirmación de que ya habías tenido dengue para poder aplicarte la vacuna. Y tener eso como un programa de salud pública, aplicar en forma masiva sin tener ese estudio es difícil, no se introdujo esta vacuna. Y la otra cosa, el otro
tiempo, digamos, es que se requieren 3 dosis, que es 0, 6 meses y 12 meses. O sea, tenés que tener las 3 dosis para tener cobertura. O sea, en el caso de un año recién completa tu esquema de vacunación y recién ahí se ve. La eficacia, como ustedes ven, más o menos era del 70%, pero el tema era que tenía que ser cero negativo, o sea, no haber tenido si no tenías ni la enfermedad, lo que era el tema, la gravedad, ¿verdad? Porque se veían muchos más casos de internación y de formas graves o reacciones graves por la vacuna en los pacientes que nunca tuvieron la enfermedad, porque son virus vivos, entonces pueden simular. Bueno, también tienen los 4 serotipos y este se aplica entre 9 a 60 años, pero a partir de 4. Y eso. Pero para que ustedes sepan que existen las vacunas, ¿verdad? Como la Argentina está aplicando, Brasil también está aplicando. Son vacunas costosas, ¿verdad? Están más o menos 600 mil cada dosis. Y imagínense que si se van a vacunar, no se va a vacunar una sola persona, o sea, en la casa, en el entorno, tendría que vacunarse, no sé, 4 o 5, depende del número de personas. Entonces no son tampoco vacunas baratas. Bueno, las reacciones adversas, como todas las vacunas, ¿verdad? Cefalea, mialgia, dolor, fiebre. Bueno, este es solamente para, creo que les da la otra vez después la clase de chikungunya y zika. Pero para que ustedes sepan que son transmitidas por el mismo vector, ¿verdad? El mismo Aedes aegypti. Y el cuadro es muy similar en las 3 patologías. La diferencia con chikungunya, como les dije, es que chikungunya da muchísimas secuelas de dolor articular, ¿verdad? Que tuvo chikungunya sabe. La enfermedad en sí durante el periodo agudo no es tan grave, pero sí la evolución en el tiempo. Y Zika, que el principal problema para nosotros en pediatría es cuando hay afectación de la mujer en el periodo fértil y que el niño puede nacer con microcefalia.